Banco Central. Estudiamos ahora el funcionamiento o el papel que tiene acá en los mercados financieros, en el estudio del sistema monetario, el Banco Central, lo que se llama la banca central. Para empezar y definiendo un poco la idea de banca central, hay que decir que es la autoridad monetaria y quien regula la actividad financiera del país, y esto sea para la mayor parte de los países del mundo. Es decir, que se asocia al Banco Central con la idea de que la autoridad monetaria, quienes toman decisiones referentes a las cuestiones monetarias, es el Banco Central, y es esta institución la reguladora principal de la actividad financiera del país. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las funciones del Banco Central? Y cuando nos fijamos en el libro, en cualquier libro, vemos que las funciones del Banco Central son, básicamente, ser custodio y administrador de las reservas de oro y divisas del país, es quien administra las famosas reservas del país, del Estado. Es el agente financiero del gobierno nacional también. Cuidado acá, porque el gobierno nacional tiene distintos agentes financieros. Bien, el Banco Central, por ejemplo, el ejército, las personas que forman parte del ejército son empleados del gobierno nacional y se les paga un sueldo. Bueno, no es el Banco Central el que les paga un sueldo. Ahí hay otro agente financiero que es el que le paga a los empleados del gobierno nacional. Pero el Banco Central sí es agente financiero en el sentido de que es quien coloca las operaciones, quien hace la parte práctica, digamos, de las operaciones monetarias dispuestas por el gobierno. Por ejemplo, es quien emite valores públicos, o quien tiene que ver los temas de la deuda pública nacional. Bien, en ese sentido es agente financiero del gobierno nacional. Es el responsable de la política monetaria, todas las normas y las decisiones que afectan al mercado monetario se toman aquí. Es banco de bancos, esto significa, es similar a la idea de ser el prestador de última instancia, es decir, si hay un problema transitorio de liquidez por parte de los bancos, el Banco Central puede prestarle dinero al sistema, a los integrantes del sistema bancario, otorgar redescuentos en este sentido, que son los préstamos de corto plazo del Banco Central a los bancos. También es el proveedor de dinero de curso legal, es decir, que es quien decide las emisiones de dinero del Estado en un país. Es el superintendente de entidades financieras, esto significa que es el principal regulador de la actividad de las instituciones financieras, bancarias, en especial, y financieras en general. Es el que dicta las normas, por ejemplo, si, no sé, en Argentina, si uno es, cuando uno trabaja, digamos, trabaja para alguien, le abren una caja de ahorro sueldo que se llama, bueno, esa caja de ahorro sueldo los bancos la tienen que abrir de manera gratuita para el trabajador, y eso es producto de una norma emitida por el Banco Central en su función de superintendente de entidades financieras, y es el ejecutor de la política cambiaria. La política cambiaria tiene que ver con las relaciones entre el dinero de un país con el dinero de otro país, y es el ejecutor de ese tipo de política. Estas serían entonces las funciones del Banco Central en términos generales. Vean en el libro, vean, busquen, investiguen cómo está conformado el balance del Banco Central. Bien, cuando uno estudia el balance del Banco Central se va a dar cuenta que el dinero emitido es parte de su pasivo, las reservas internacionales, títulos públicos y demás es parte de su activo. Bien, pero échenle una mirada detallada, detenida al balance del Banco Central. Bien, ahora bien, mucho se habla de las funciones del Banco Central, qué es lo que hace. Ahí nomás empezamos a hablar de qué es lo que debería hacer. Bueno, en Argentina el Banco Central se llama Banco Central de la República Argentina, el BCRA.
BCRA, creado en la década de 1930 por instancias de Inglaterra, donde ellos tenían mayoría en nuestro directorio, luego nacionalizado, tiene determinadas funciones. Ahora bien, ¿quién es el que dice cuáles son las funciones del BCRA? No es el libro de economía, no es ningún libro de economía, no es la opinión de nadie, sino que el que le da las órdenes al Banco Central acerca de qué es lo que tiene que hacer es el Congreso Nacional, mediante una ley nacional. Bien, en Argentina la ley 24144, ley nacional, que fue sancionada en el año 1992, publicada en el Boletín Oficial unos días después de ser sancionada, es la ley que todavía está vigente y que les dice cuáles son las funciones del BCRA, y eso se llama Carta Orgánica del BCRA. Es decir, que en esta ley lo que los legisladores escribieron fue la Carta Orgánica del BCRA, del Banco Central de la República Argentina. Es decir, que ¿dónde está escrito cuál es la función o cuáles son las funciones del Banco Central? En su Carta Orgánica. Y su Carta Orgánica está dada por una ley nacional, bien, dictada por el Congreso de la Nación. Esta es la última ley nacional que reescribió la Carta Orgánica en su totalidad. Teníamos algunas antes, fueron reemplazadas. Pero fijémonos que todas estas que están acá son disposiciones que modifican o reglamentan la citada ley. Es decir, que si bien no se cambió completamente luego del año 1992 en que se aprobó esta ley, la Carta Orgánica, sí se modificó o reglamentaron diversos aspectos de esa ley a través del tiempo. Fíjense, todas estas son hasta el día de la fecha las modificaciones que ha tenido esta ley, que a su vez no fue la primer carta orgánica que tuvo el Banco Central. ¿A dónde vamos con todo esto? Bueno, que las funciones del Banco Central dadas por la Carta Orgánica no están escritas en piedra, son la voluntad del legislador, son la voluntad de la política de este país y de cualquier país, y es en esos acuerdos donde se dice cuáles son las funciones del Banco Central, en este caso el Banco Central de la República Argentina. Entonces, muchas decimos, bueno, la principal función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Bien, las funciones del Banco Central están escritas en su carta orgánica. Bien, fíjense, todas las disposiciones que después de la sanción de esta ley en el año 92 reglamentaron o modificaron esa ley, tenemos decretos y tenemos nuevas leyes nacionales que no cambiaron toda la Carta Orgánica, pero sí cambiaron una parte. Fíjense, tenemos un decreto, este decreto más este otro, fíjense, el decreto 290, la ley 24485, más este decreto que debe ser reglamentario de esta ley, todo esto es efecto durante el efecto tequila, bien, la crisis mexicana. Todas estas es durante el gobierno del presidente Menem. Esta modificación más esta, es decir, desde aquí hasta aquí fueron todas modificaciones dadas en el gobierno de Fernando de la Rúa. Esta ley, hoy sancionada el 23 de enero del 2002, junto con los decretos reglamentarios hasta aquí, se dan durante el gobierno de Duhalde, después de la caída y el desastre que dejó la caída de la Rúa. Bien. En esta ley lo que se hace es modificar algunas partes de la ley de convertibilidad y se modificaron entonces los deberes del Banco Central. ¿De acuerdo? La ley de convertibilidad estaba, bueno, por ahí ya la vamos a encontrar. No, perdón, la ley de convertibilidad es previa a esta, por eso la ley esta fue sancionada en el 92. Después de la sanción de la ley de convertibilidad hubo que ajustar la Carta Orgánica a lo que decía la ley y el plan de convertibilidad. En este caso, en este momento, se volvió a ajustar porque se había caído, se había terminado el plan de convertibilidad
en un esquema de la mayor crisis económica, por lo menos hasta la pandemia, que había tenido la Argentina. Y después esta modificación con una ley y su decreto reglamentario durante el gobierno de Néstor Kirchner, y estas últimas dos modificaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bien, como verán, la idea es que entiendamos que la Carta Orgánica no está escrita en piedra, sino que está dada por los acuerdos de la política